Bueno, este es un, este es un tema realmente, creo que es muy caro al corazón de Dios, como todos los temas. Pero bueno, eh, creo que nadie es ajeno a que estamos en los últimos tiempos realmente, ¿no? Creo que todas las señales están prácticamente cumplidas. Creo que es un tiempo de tibieza total y absoluta, porque estamos en la última edad de la iglesia, que es la Odisea, y esto dice, ¿no? La Odisea también. Entonces la tibieza entre los mismos hijos de Dios, en los cristianos, es tremenda, ¿no? Entonces pasa algo que ya fue como profetizado, por Jesús. Yo quiero leerte esta historia, o dos o tres pasajes para que veamos, ¿no? Mira, Mateo 26, vamos a ver qué dice Mateo 26, del 36 al 43. Y dice así, la Reina Valera lo titula Jesús ora en Getsemaní, y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esta es una palabra que es tremenda. Yo creo que este fue el momento más crítico de la historia de la humanidad, más crítico, porque acá se iba a dividir evidentemente la historia en dos. Acá iba a pasar todo, íbamos a terminar, iba Jesús a dar por consumada la ley, iba a empezar la época de gracia. Bueno, tremendo, iba a empezar la redención de pecados por su sangre preciosa, iba a empezar una época maravillosa, pero era un punto de inflexión impresionante, caótico, crítico, un punto donde realmente el Señor hubiese necesitado, o no, pero bueno, pero para eso llevó a los discípulos a que estuvieran con él, y los discípulos dice que durmieron. Durmieron. Entonces yo quiero ahora leerte Efesios 5:14, y vamos a ver qué dice Efesios 5:14, es muy conocido este pasaje. Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Está hablando no de los muertos, por supuesto, los que se murieron físicamente, sino de los muertos espirituales. Entonces necesitamos estar despiertos para que Cristo nos alumbre. Si estamos durmiendo es muy difícil. Y vamos a volver a Mateo 13:25, y vamos a ver esta palabra también. Dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En estos tres pasajes, evidentemente, la clave es el sueño. La clave es que las personas en momentos críticos estaban durmiendo. En el momento crítico en que Jesús iba a cambiar la historia completamente, los discípulos se durmieron. En el momento crítico donde hoy en día
la humanidad está viviendo realmente las señales de los últimos tiempos. La gente duerme, pero no solamente la gente duerme porque está hipnotizada por los medios de comunicación, por todos los mensajes mediáticos que son terribles, por las redes sociales, por la cultura del entretenimiento, por todo esto, sino lo más grave es que los hijos duermen, los hijos y las hijas de Dios están durmiendo también, y la cristiandad está entretenida. La cristiandad está yo hago una diferencia, ustedes ven siempre, entre los cristianos y los hijos. Yo no me considero tampoco ya cristiana, creo que la cristiandad es una religión formada por el catolicismo y por la iglesia protestante, pero que está sumida en el entretenimiento, sobre todo la iglesia protestante. Hoy en día yo sé que hay un remanente allí, evidentemente, de escogidos que se va a salvar o que tendrían que salvarse, pero que también duermen, que también están siendo entretenidos. ¿Y por qué están siendo entretenidos? Porque no hay poder espiritual en la iglesia, porque los pastores, en su propia opinión, no tienen el gozo del Espíritu, no tienen, evidentemente no viven en el Espíritu, en la gloria del Espíritu Santo, como para poder transmitir esta unción y este poder espiritual y del Espíritu Santo y el gozo del Espíritu a la congregación. Y entonces hay que entretener a la gente con el coaching, con la psicología, con los grupos de autoayuda, con la ilusión de que van a tener un nuevo trabajo, que van a ser profesionales, que van a hacer todo esto. Y entonces, ¿por qué? Porque no hacen vivir a la gente en las cosas del cielo, no hacen vivir a la gente en los proyectos eternales, no hacen vivir a la gente en la esperanza grandiosa de los cuerpos glorificados que vamos a tener cuando partamos, si es que partimos con el Señor. Después del juicio vienen los cuerpos glorificados como el que tenía Jesús, que no se envejece, que ese cuerpo nos va a permitir andar y no vamos a tener ni dolencias ni nada, maravillosa. Y se viene el milenio después de la gran tribulación y vamos a estar gobernando con Cristo y la vida eterna. Y los pastores no saben, en su propia opinión, claro, pastores no existen, pero ellos no saben, porque no viven en esta realidad eterna, entonces no le pueden mostrar nada más que humanismo a la congregación. Esto es una pena realmente. Entonces la gente duerme. Y acá dice Mateo otra vez que mientras dormían fue sembrada la cizaña entre medio del trigo. Y esto es lo que está pasando. Y entonces la gente dice, ay, ¿y por qué pasan todas estas cosas? Ay, ¿y cómo Dios permite? Pobre gente, el tsunami, esto, el otro, los fenómenos climatológicos, todo. Por favor. Estás durmiendo, por eso está pasando todo esto. Estás durmiendo, porque si hubiera una sola iglesia del cristianismo que estuviera viviendo realmente en la unción del Espíritu Santo, que estuviera viviendo en esa gloria tremenda y en las cosas eternales, cambiaría la realidad de los países. Pero no hay ninguna iglesia, y en América hay muchísimas iglesias que en su propia opinión están en avivamiento, en un avivamiento diabólico para mí. Están en avivamiento y ni siquiera cambia la manzana en la que está la iglesia plantada, porque lo único que cambia es la vida de la gente para el entretenimiento y para cambiar el coche y para pensar en que tienen que irse de vacaciones y para todas estas cosas y para pensar que van a obtener un título de coach o para que van a sacar que a través de la psicología, claro, porque no hay poder del cielo. No hay poder del cielo. El Espíritu Santo me mostraba que no necesitamos ver y venir y hacerle toda esa sanidad interior a la gente y ver a ver quién te lastimó, quién te hizo, porque ubicamos siempre, la gente se ubica siempre en el victimismo. Me hicieron esto, me hicieron el otro, entonces vamos a sanar los pobrecitos, porque no, cuando viene el poder del Espíritu Santo, eso quebranta todo, quema todo. Y entonces la persona renace en una nueva criatura. Y no necesitamos la psicología, no necesitamos el coaching, no necesitamos los libros de autoayuda ni los grupos, no necesitamos perder más tiempo en esas cosas.
Necesitamos invertir nuestros tiempos en las cosas de Dios. Entonces, cuando el pecado salga de tu vida, entrará realmente la vida eterna a jugar de verdad en tu vida, en tu historia. Ya no te importará nada más, sino que habrás puesto todo lo que crees hoy que tienes, que anhelas o que ansías o que son tus ilusiones a los pies de Cristo. Y entonces Él quema todo eso, evidentemente, y empieza realmente una vida apasionante, empieza realmente una vida con Él. ¿Y sabes por qué te vas a dar cuenta? Porque cuando empezás la vida con Él, Él te da el reconocimiento de la miseria que somos, Él te da el reconocimiento de todas las maldades que hiciste, Él te da ese reconocimiento, pero no es para dolor, no es para que te culpes, no es para que te sientas una desgraciada o un desgraciado como te sientes cuando vas a una sesión de terapia. No, es realmente para que entendamos que esa es la condición de nuestra criatura vieja, pero que nosotros podemos someterla y podemos empezar a caminar en la victoria de Cristo. Y ahí es donde estamos caminando los hijos y las hijas, porque todos los días vamos a la cruz, pero la entregamos ya muy rápidamente, entendemos y decimos, y el Señor cada día nos quebranta más y nos muestra más el anhelo y la esperanza por esa gloria venidera, nos muestra más el hambre por la vida eterna, nos muestra más esta cosa, el dolor por los perdidos, nos muestra más. ¿Cuánta tarea hay? Cuando me dicen, ay, si perdés las ilusiones, tenés toda la esperanza de la vida eterna, toda la esperanza que el Espíritu Santo te da en la tarea tremenda que hay en este tiempo, porque la mía es claro que es mucho y los obreros pocos. Y yo decía, Señor, ¿cómo los obreros pocos si hay tantos? No, los obreros hijos son muy pocos. Hijos, los que quieren ver lo que el Señor está mostrando y no miran para otro lado. ¿Está bien? Porque vos me discuten y no quieren ver. Cuando yo trato de mostrar lo que el Espíritu Santo me muestra, como en estos audios, y entonces siguen mirando para otro lado. No, pero no es así, pero yo, que no, si yo estoy con el Señor, con esto, con el otro. Vivís en el mundo, no estás viviendo en las cosas eternales. Convencete de esto, por favor. Estás viviendo en el mundo, así que pedí perdón a Dios, entregate a Él y vas a ver cómo empieza una vida. Claro, pero no es una vida, no es una vida de pum para arriba y de jolgorio, A lo mejor empiezan las pruebas, claro que sí, pero empieza una revelación potente del Espíritu, que es la que te va a dar ese poder espiritual para someter y para obtener todo el fruto del Espíritu Santo. Anhelo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, anhelo, porque ahora, ¿ves? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es cuando vos empezás a amar eso, empezás a valorar de una manera increíble, el amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, el dominio propio, empezás a anhelar eso de una manera terrible. Mirá por cuántas cosas vivimos, otro que nada, por cuántas cosas, pero entonces te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo empieza a sacarte todo lo demás, quema todo lo demás, pero vos mejor que lo entregues, mejor que no te hagas dueño de nada, que no te hagas dueña de nada, pero no vas a sufrir, al contrario, vas a tener el gozo del Espíritu que hoy no lo tienen. Está la iglesia muerta, duerme, el mundo duerme y la iglesia duerme, y muchos hijos e hijas duermen también. Así que este es un llamado de verdad para que te pongas en autos con el Espíritu Santo, para que de verdad puedas reconocer que estás viviendo en el mundo. Entonces yo te doy un consejo: si vos estás viviendo en el entretenimiento, andate al mundo, y entonces viví todo lo que tengas que vivir. Ojalá no te encuentre la muerte en el medio, espero que no, pero viví todo lo que tengas que vivir, y cuando estés realmente cansado, agobiado, trabajado, decepcionado de lo que el diablo te ofrece, que al principio es hermoso y es tentador y es atractivo y después termina en muerte, entonces después vas a llegar al Señor como tenés que llegar. Pero es una pena que sigamos durmiendo, es una pena que no nos demos cuenta que estamos en una tibieza total y absoluta y reaccionemos,
Pedile al Espíritu Santo, porque vos no lo podés hacer. Pedile al Espíritu Santo que te despierte. Pedile perdón porque estás durmiendo. Decile, Señor, yo quiero dejar todo a tus pies, pero tengo miedo. Confesale todo lo que sentís al Señor. Decile que tenés miedo. Decile que no sabés cómo empezar una vida realmente de su mano y que a ti te da miedo dejar todo, pero no es tarea tuya. Esto es gracia. Esto es gracia y Él lo va a hacer por gracia y lo va a hacer porque te ama profundamente. Si sos hijo y si sos hija, te ama profundamente y Él te va a ayudar porque Él es bueno, y su misericordia para siempre, dice la palabra. Pero acordate de estas 3 palabras: Mateo 26, Efesios 5, 14 y Mateo 13, 25. Y acordate que en el momento más crítico de la historia de la humanidad, los discípulos estaban durmiendo. Y en este momento que es critiquísimo de la historia de la humanidad, que se viene la gran tribulación, porque ya lo están diciendo hasta los grupos que están estudiando el tema de los Illuminati, los chemtras y todo esto. El otro día me encontré asombrada porque uno del grupo decía, se viene ya la religión única. Se viene la religión única y detrás de eso el falso profeta. Ellos lo estaban diciendo. Entonces, si están anunciando ya a la gente del mundo, ¿qué hacemos los hijos e hijas? ¿Qué hace la cristiandad que no despierta y que sigue entreteniéndose? No sé. Pensémoslo. El Espíritu Santo me tiene muy, muy quebrantada en este tiempo. Muy quebrantada. Y yo le doy muchísimas gracias.